Hoy hablaremos del uso correcto de medicamentos durante el embarazo. Descubriremos qué es la diabetes gestacional y cómo sobrellevarla en caso de presentarse. Analizaremos las mejores verduras para comprar según la época del año. Y conoceremos la historia de Tita, una conejera que convive con su discapacidad sin perder la sonrisa. Es la hora, pongámonos en Donacción. Vives en mí, como un mar en calma, pan del alba, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da a la gente, vives en mí. Hoy hablaremos del uso correcto de medicamentos durante el embarazo. Descubriremos qué es la diabetes gestacional y cómo sobrellevarla en caso de presentar. El trabajo se elaboró por un grupo de profesionales, de farmacólogos clínicos que formamos parte del servicio de farmacología clínica. También participaron los técnicos de farmacovigilancia del Centro Autonómico de Farmacovigilancia, que está aquí también en el hospital, ligado al servicio, y personas de la unidad de ensayos clínicos del hospital que forman parte de la Fundación Canaria Rafael Clavijo. Entre todo lo que hicimos fue repartirnos el trabajo. Como el libro recoge una serie de grupos terapéuticos, pues lo que hicimos fue repartirnos un poco el trabajo de cada uno de los grupos terapéuticos y luego hacíamos sesiones conjuntas para que los criterios fueran homogéneos, ¿no?, a la hora de sacar un resultado que fuera similar para todos los grupos farmacológicos. La verdad es que el trabajo no fue muy largo porque el tiempo que nos daban para realizar el trabajo era bastante corto, pero fue muy intenso. Y durante este tiempo, pues bueno, hicimos diversas reuniones de trabajo y al final quedó un boceto del libro que después fue al diseñador y salió la guía como está ahora, como ha quedado publicada. Y lo que hicimos fue, para cada uno de los medicamentos que están comercializados en España o que estaban comercializados durante el año 2010, pues revisar la información oficial sobre esos medicamentos, que es la ficha técnica del medicamento, y luego también buscamos información en otras fuentes que sabemos que son fiables, ¿no?, respecto al uso de medicamentos en el embarazo. Y con ello pues establecimos una serie de categorías, de recomendaciones para cada uno de esos medicamentos. Les asignamos, bueno, para que fuera un poco más gráfico, les asignamos unos colores que así en plan semáforo, ¿no?, que van desde el verde hasta el rojo. El verde aquellos cuyo uso es aceptado o aceptable, amarillos y naranjas aquellos en los que hay que tener especiales precauciones para su uso, y después en rojo aquellos que están contraindicados, aunque incluso en situaciones extremas pues podrían usarse en caso de situaciones graves, por ejemplo. La guía va dirigida en general a todos los profesionales sanitarios. Probablemente quien más partido saque a esta guía son los médicos que tienen que prescribir medicamentos en el embarazo. Generalmente se dan varias situaciones cuando hablamos de medicamentos y embarazo. Uno es el de la mujer que ya está embarazada y que sufre cualquier proceso y necesita un tratamiento, pues por ejemplo tiene un proceso infeccioso, sufre una migraña. En esos casos, bueno, pues hay que prescribir un medicamento para tratarlo y bueno, pues siempre es mejor prescribir aquellos de los cuales se tiene más información o se sabe que son más seguros, y para eso pues nos puede ayudar la guía. Otra situación es la de aquellas mujeres que tienen una enfermedad crónica, que están recibiendo ya un tratamiento y que quieren quedarse embarazadas, planean su embarazo, y entonces también se puede ajustar el tratamiento de manera que se empleen de antemano pues aquellos medicamentos que se sabe que van a tener un menor riesgo. Y para eso también puede resultar útil la guía. Y luego la situación más complicada es aquella mujer que está tomando un tratamiento, que no tiene previsto quedarse embarazada pero se queda y puede estar tomando medicamentos porque incluso estuvieran contraindicados durante el embarazo.
Esas situaciones son bastante más complejas, requieren un estudio más pormenorizado, ver cuáles son los riesgos y valorarlos, y por eso bueno, pues esta guía queda un poco escasa para esas situaciones, pero bueno, sí que es útil a la hora de prescribir medicamentos nuevos. El año pasado, en marzo de 2010, salió una convocatoria publicada por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios relacionado pues, con todo tipo de actividades vinculadas a la calidad, la eficacia, la seguridad, la información de medicamentos. Ya anteriormente, en el año 95, el Servicio de Farmacología Clínica había tenido la experiencia en la publicación de un libro, también con un título muy parecido, era Medicamentos que pueden usarse antes y durante la gestación, y había tenido muy buena recepción, se agotó la edición rapidísimamente y se recogieron tanto las críticas positivas como las negativas, y aprovechando esa nueva oportunidad del 2010 quisimos realizar una nueva edición implementando todos aquellos aspectos que habían considerado nuestros compañeros. Y por eso salió como fruto de esa convocatoria la nueva guía de uso de medicamentos durante el embarazo. Tuvimos muy poquito tiempo para realizarla porque aunque salió publicado en marzo, para agosto, octubre teníamos que tener finalizada ya la guía, y bueno, la verdad que el trabajo que realizó todo el equipo que participó, pues parece mal que lo diga yo, pero fue muy bueno, muy rápido. Y bueno, yo creo que hasta ahora la gente pues lo ha valorado muy positivamente. Pues la diabetes gestacional es cualquier cuadro de diabetes que se encuentra durante el embarazo. Hoy en día se ha establecido que en España aproximadamente algo más de un 8% de las mujeres con un embarazo pueden presentar este cuadro, aunque también es cierto que en España y específicamente en Canarias, aunque no tenemos datos del todo fiables, podemos prever que el grupo sea un poco mayor. ¿Y esto por qué? Pues porque en Canarias, eso sí que tenemos seguridad para poder decirlo, sabemos que tenemos una de las tasas más altas de obesidad a nivel de España. Y la diabetes gestacional y la obesidad están muy relacionadas. Sin embargo, este es un cuadro cuyo diagnóstico en España está muy estandarizado, es decir, que al menos una vez en el embarazo, todas las señoras van a someterse a una prueba para poder descartar que tengan o no este proceso. Una vez que una paciente se dice que tiene una diabetes gestacional, el tratamiento de entrada significa hacer dieta, algo de ejercicio, el que se pueda tolerar y que no lo contraindique el ginecólogo, y en algunos casos es necesario añadir insulina, porque sí que es cierto que durante el embarazo no podemos utilizar alguna de estos fármacos o pastillas que usamos en otra situación de diabetes, solo podemos utilizar insulina. Cuando la diabetes gestacional no recibe un tratamiento adecuado, nos podemos encontrar problemas tanto a nivel del bebé, pues problemas como que al nacer tenga una hipoglucemia, es decir, que se le bajen mucho los niveles de azúcar, o que sea un bebé muy grande. Esto significa que el parto a lo mejor puede ser más complicado o acabar en una cesárea, y la mamá pues también puede presentar problemas, a lo mejor que el parto sea prematuro o infecciones de orina. Sin embargo, cuando el tratamiento que se hace es correcto, pues lo que comentamos, o dieta solo o dieta con insulina, todos estos riesgos pues se minimizan. Si todo va bien, como ya hemos comentado, pues normalmente el parto pues suele ser un parto normal, sin problemas. ¿Qué sucede después del parto? Pues normalmente la mamá va a seguir una vida normal, eso sí, lo más sana posible. ¿Por qué decimos lo más sana posible? Porque el hecho de haber tenido una diabetes en el embarazo ya marca a esa mamá como una paciente de riesgo futuro para desarrollar diabetes. Puede que pasen muchos años para que desarrolle diabetes, y lo más frecuente es que pase bastante tiempo y que no sea en el momento inmediato después del parto. Sin embargo, ¿qué tenemos que recomendarle? Además de unos controles periódicos, que puede realizarlos pues su médico habitual, mantenerse en un normopeso y realizar ejercicio de forma habitual para intentar prevenir
este riesgo que ya tiene añadido esa paciente. Incluso se ha sugerido que como ella tiene ese riesgo, también lo puede transmitir a su hijo, pero para que desarrolle diabetes de adulto, nunca de niño, que sería otra enfermedad diferente. Es por eso que insistimos mucho en que para prevenir la aparición de diabetes, que ya sería una diabetes tipo 2, esa paciente tiene que mantenerse en un normopeso y realizar ejercicio. ¿Por qué es importante prevenir en estas pacientes hacia su futuro la diabetes tipo 2? Como ustedes saben, la diabetes tipo 2 se considera hoy en día casi que una epidemia del siglo XXI. ¿Y por qué? Pues porque tiene un alto grado de complicaciones, tales como la retinopatía. Esto significa que la diabetes puede afectar la vista y de hecho hoy en día es la primera causa de ceguera en el mundo. También puede afectar el riñón, también es la primera causa en el mundo de insuficiencia renal, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que es una enfermedad de una magnitud tan importante que debemos hacer mucho hincapié, al menos en la mamá que ha sufrido diabetes gestacional, que se cuide lo suficiente. Dijimos que para que una mamá desarrolle en un futuro diabetes gestacional debe concurrir normalmente que tenga sobrepeso o obesidad, que sea una persona sedentaria. Si por ejemplo en su familia hay muchos antecedentes de diabetes, pues también, como quien dice, tiene más puntos. Y también si tiene más edad. Hoy en día también sabemos que la edad en la que las mujeres deciden pues tener un hijo es más alta, lo cual también favorece que este grupo de pacientes en un futuro fácilmente puedan presentar una diabetes tipo 2. Pues para resumir, recordar que la diabetes gestacional es toda diabetes que se diagnostica en el embarazo, que aunque implica un riesgo futuro de diabetes tipo 2, no necesariamente, incluso aunque la paciente necesite insulina en el embarazo, va a persistir después del parto, y que hoy en día en nuestro medio sanitario existen todos los medios suficientes para que siempre que se tenga un control por parte del endocrino, del obstetra y de la matrona, pues llevemos a buen puerto un embarazo incluso en estas circunstancias. Comparte tu historia con nosotros. Escríbenos un mail a donaccion@tvcanaria.tv. Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento de comprar lo que es la verdura de otoño-invierno. Evidentemente ahora en los mercados nos está dando una variedad distinta a la de verano, aunque la estacionalidad ya no existe. Tenemos de todo el año, pero ahora podemos encontrar, por ejemplo, muy buenas berenjenas, muy buen calabacín. Hay que tener en cuenta que además la berenjena, por ejemplo, tiene unas propiedades antioxidantes muy buenas. Por lo tanto es bastante recomendable para esta temporada y tiene muchas aplicaciones culinarias. La judía verde, hay que tener en cuenta que la judía verde tiene un 90% de agua, con lo cual aparte de los aportes en vitaminas que tiene, va muy bien para las dietas. Nos podemos encontrar también con muy buenas acelgas, los pimientos, tanto rojos como verdes, que tienen una aportación de vitamina C importante. Y sobre todo tienen nos dan mucho juego a la hora de cocinar. No, evidentemente no sabe igual, aunque evidentemente los cultivos han ido mejorando muchísimo, pero lo que tenemos que concienciarnos es de aprovechar la temporada. La vamos a encontrar mucho más sabrosa, la textura es en realidad la textura original de las frutas y verduras, y sobre todo el precio. Vamos a comprar a muy buen precio un producto que está, no voy a decir que en mejores condiciones, pero sí en su mejor momento. Yo en un carro de la compra para hacer un potajito, lo que metería sería evidentemente zanahoria, metería papa sin lugar a duda, metería acelgas, metería el millo, una buena piña de millo, metería, pero a última hora, si acaso algo de calabacín. Y sobre todo tener en cuenta que a la hora de hacer un potaje lo que tenemos que pensar es la sal, ponerla siempre al final, porque la sal endurece el agua y nos va a hacer una peor cocción si ponemos la sal al principio. Otra cosa importante es meter las verduras cuando el agua ya está hirviendo. De esta manera vamos a conservar las propiedades de la verdura. Hay que conocer cada verdura, hortaliza,
porque no es lo mismo cocer un bubango que cocer una calabaza, que por cierto, la calabaza es algo indispensable en un potaje que se precie. Hay que irlo poniendo en función de la dureza o del tiempo de cocción de cada hortaliza. Hombre, evidentemente la calabaza la podemos congelar. Podemos congelar casi todo, casi todo. Yo recomiendo que se tome fresco, pero todos sabemos la vida que llevamos y que podemos hacer, comprar, troceamos y congelamos. Yo personalmente recomiendo que se tome fresco, pero la calabaza la podemos congelar el calabacín, la berenjena no es conveniente, la judía verde es apta para congelar. Mercado. Tenemos que ir al mercado, o sea, tenemos que recuperar la costumbre de ir al mercado, aunque sea una vez a la semana, pero tenemos que volver a comprar en los mercados. Aquí en Canarias tenemos muy buenas papas, excelentes papas, muchísimas variedades de papas, y lo que tenemos que aprovechar es la temporada de cada una de ellas. No siempre podremos comprar papa negra, no siempre podemos comprar papa bonita, pero hay una papa blanca, una papa morada, que son adecuadas para hacer de esos potajes que hablábamos antes. Potaje con papas, sí. Potaje con papas, por supuesto que sí. ¿Congelar papas? Podríamos congelarlas en crudo y podríamos congelarlas pochadas. Ahora, si me preguntas, ¿qué prefieres? Fresca. Los productos en la nevera, primero tenemos que saber colocar la nevera. Esa es otra de las grandes asignaturas pendientes. La nevera tiene diferentes zonas. Todas vienen preparadas con un cajón para verduras. Hay productos que podemos guardar sin ningún problema, como decía antes, la calabaza. Por ejemplo, la berenjena nos aguanta muy bien siempre y cuando no la cortemos, porque se oxida muy pronto. El calabacín, bubango, las acelgas aguantan muy bien. También lo que podemos hacer es ponerlos en bolsas, que además ya venden en el mercado unas bolsas que sellamos, y ahí vamos a tener el producto en muy buenas condiciones. Bueno, pues llevo 6 años en silla de ruedas, pero el problema empezó mucho antes, pero incluso al nacer, porque nací con una malformación. Durante la infancia y la adolescencia, fenomenal, no hubo problema, pero se empezó a manifestar como a los 20 años más o menos, y empezó con dolores de espalda, que ya los dolores es lo peor de todo, ¿no? Pero no daban con lo que tenía, hasta que ya empecé a no poder caminar, es decir, a no poder correr, caminar sí, cojeaba y no podía, como en las pesadillas, que uno no puede. Ahí ya empezó todo el calvario de pruebas, tal, y entonces ya empezaron las pruebas, las operaciones, el rollo, y cada vez la fuerza en las piernas iba menos. Eso se me manifestó, lo de las operaciones, y todo eso coincidió con que mis hijos eran pequeños, eran muchos dolores, y ahí fue una etapa la peor de todas, peor que la silla de ruedas, porque tenía que mostrar que no me dolía nada por los niños. Hubo una anécdota que me hizo reflexionar bastante, que fue lo de, estaba con mi hija que tendría 5 años, y estábamos viendo la tele y yo me reí, y entonces mi hija me dice, ay mamá, ¿tú te sabes reír? Y entonces fue como, nada, me puse las pilas, digo, ellos están sufriendo, tengo que... Y aprendí a, bueno, a ser falsa conmigo misma, pero bueno, también me ayudó un poco, porque, y ellos me ayudaron a mí. Claro, llegó un momento en que los dolores son fatales, ¿no? Y pensé que estaba entrando en una depresión, y yo prefiero de todo menos una depresión. Y se me ocurrió recordar cosas buenas, bonitas,
Y entonces me fui a la infancia, porque la verdad que mi infancia fue... No teníamos grandes cosas, pero súper divertida, un montón de hermanos, tal, la playa, tal. Y entonces, como a mí me encanta dibujar, pues me puse a dibujar. Y me puse a dibujar recuerdos. Y me imaginaba que era una fotografía, pero hecha por mí, porque como en aquella época no se hacían muchas fotos, porque no soy tan joven. Y entonces él dibujaba, hacía un dibujo, luego se los contaba a mi hijo como si fuera un cuento. Y bueno, eso para mí fue, pero la terapia más buena del mundo, porque además porque lo pensé yo y salí yo sola, ¿no? Y pues eso, dibujaba pues cómo hacíamos, cómo jugábamos. La casa que teníamos en la playa estaba a 20 metros del agua, donde había tanto niño, siempre había alguno que hacía alguna travesura. Recuerdo que mi madre una vez unas sábanas que estaban medias molidas, las cortó en tiras y las enrollaba como vendas. Y dice, bueno, vamos a ver cuánto tardó en usarla. Bueno, pues ni media hora, porque aparece mi hermano con una brecha. Cosas así que... y yo lo he hablado con mis hermanos y ellos lo recuerdan también como algo bonito, ¿no? Recuerdo que unas navidades cogí todos los dibujos, los fotocopié y se los regalé a cada uno. Bueno, fue una Navidad, empezamos a recordar y precioso. Bueno, pues yo sé que todo el mundo no es lo mismo, es decir, sentado en silla de ruedas, no todos tienen lo mismo. Lo que sí está claro es que no puede caminar. Yo en mi caso me agoto mucho porque tengo una médula muy débil, pero hay gente que no, que el problema de las piernas no tiene, es decir, pues no tiene la médula tan débil, son más fuertes, pueden salir a la calle, pasear, aunque hay muchos obstáculos, ¿verdad? A la playa, que ya hay... Yo en mi caso no lo hago, pero porque no quiero, no porque me siento muy a gusto en casa, sí salgo de vez en cuando, pero es que para mí salir me supone después 3 días para recuperarme del cansancio. Pero hay mucha gente que sí que lo puede hacer. Y si no quiere salir, yo pienso que hay que tener un hobby, algo. Leer, hacer algo, lo que sea. Siempre se pueden hacer 20.000 cosas para matar el tiempo. No me gusta pensar en la enfermedad. Si me duele algo, pienso a ver de qué puede ser y tal. O lo consulto y salgo de la duda. Ante la duda, salir de la duda. Y ya está. Ya está. No se puede vivir lamentándose, qué pena de mí, pobrecita, que me ha pasado, porque a mí, porque pasó y se acabó. ¿Qué hay que hacer? Pues vivir de otra manera. No es que no es dejarnos morir, eso no. Es lo que decía antes, el cambio es un cambio y ya está.